Bueno, mi nombre es Nancy Durán. Vamos a iniciar con esta presentación que tenemos hoy. Un saludo para todos. Yo estoy de parte de Británica y es un gusto conmigo compartir esta presentación de ustedes. El tema es aula invertido, este aprendizaje invertido llamado Flipped Classroom y su implementación como herramienta durante la alternancia académica post-COVID-19. Eso es lo que nos trae hoy. Yo los acompaño desde Colombia y, como les mencionaba, para mí es un gusto acompañarlos hoy. Bueno, como les decía, entonces, este tema que nos trae hoy es este de aula invertida, llamado Flipped Classroom, donde tenemos una invitación a llamarlo como aprendizaje invertido para que lo veamos como un concepto, como una metodología que nos permite cambiar esa mentalidad y no verlo solo como una herramienta, sino como un concepto e incorporarlo a nuestro quehacer docente. Entonces vamos a iniciar desde un inicio, como desde su concepto, como desde la parte conceptual, para que podamos tener un buen contexto de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, lo primero se refiere a la aula invertida. Desde 2007 tuvimos como estos primeros acercamientos al tema y hablamos entonces que está relacionada con el Blended Learning. Desde el 2007 empezó a tener esta relación muy cercana con el Blended Learning y nos hablaba de esta integración entre la enseñanza virtual y la presencial. Ya después empezamos a ver que fue creada también y adoptada para apoyar a esos estudiantes que faltaban mucho a clase y entonces necesitaban espacios de práctica. Entonces sus docentes lo que hacían era que enviaban un trabajo y unas guías y unos materiales para que los estudiantes trabajaran y aquellos que habían faltado a clase después le dedicaban un momento para despejar sus dudas y todo. Entonces también empezó a tener ese uso. Después, entonces, recordemos que la debemos concebir como ese modelo que traslada una parte del proceso de aprendizaje al estudiante, fuera del aula. Entonces le dice al estudiante, trabaja con estos recursos, trabaja con este material y volvemos a la clase para tener un tiempo más dinámico para, como nos dice el slide, debatir, discutir, aclarar y consolidar lo que queremos tratar con nuestros estudiantes. Esta última definición la compila Británica y nos dice que es precisamente asignar esa porción instruccional de una lección como tarea para usar el tiempo de la clase para un trabajo colaborativo y proyectos. Entonces aquí, al asignarle ese trabajo a nuestros estudiantes fuera del aula, yo lo que hago es cuando ellos vuelven, tengo un trabajo que voy a aprovechar mucho más para que ellos trabajen conmigo y trabajen con pares. Entonces, por eso hablamos de ese trabajo colaborativo y ese trabajo por proyectos. Entonces nos dice, es el potencial de transformar la experiencia de enseñanza y aprendizaje en formas emocionantes con recursos digitales. Y aquí empezamos a hablar de recursos digitales y vamos a retomarlo más adelante, pero recordemos que tenemos una gran ganancia con esta virtualidad y es que nuestros estudiantes ya están acostumbrados a trabajar con recursos digitales. Entonces aquí la importancia de que tomemos provecho de esto que nos ha traído el COVID y es un acercamiento a esos recursos digitales de los que no debemos olvidarnos. Entonces empecemos a ver un poco el rol del docente. Entonces nos dice todo este concepto de aula invertida, que el docente pasa de ser ese sabio distante a un facilitador, a una guía más cercana a los estudiantes, un tutor con más tiempo para acompañarlo, porque ya ahora vamos a ver cómo se reparten esos tiempos en aula, pero ya tenemos ese tiempo en nuestro salón para ya acompañarlos y trabajar más de cerca con ellos. Nos dice entonces que la virtualidad en esta coyuntura que nos ha traído el COVID-19, entonces la invitación es a que maximicemos esos tiempos sincrónicos con nuestros estudiantes. Tenemos ahora encuentros de 45 minutos, de 30 minutos, máximo una hora, entonces la idea es que nosotros maximicemos estos tiempos y Aula Invertida nos va a ayudar muchísimo en esta labor. Entonces, claramente con Británica ustedes tienen todo un repertorio de recursos y herramientas que nos van a ayudar a invertir el aula.
Aquí, ante todo, un reconocimiento muy especial a la persona de donde tomé este trabajo. Lo tomé, como podemos ver en la esquina inferior derecha de TEDx, de Miguel Sedov, hoy ministro de Educación en Argentina, que nos hizo, cuando ustedes tengan un tiempo, los invito a ver este video en internet, en TEDx, para que veamos que nos presenta la diferencia entre el tiempo del aula tradicional y el tiempo de aula invertido. Por ejemplo, si este fuera un diplomado, una maestría, y yo quisiera invertir el aula, les hubiera dejado que pudieran ver este video y llegar a este espacio ya con este insumo. Entonces tendríamos esto ya cubierto, por ejemplo, y ya podríamos tener en este diplomado, en un curso, en una maestría, ya este tiempo para hablar de este insumo, por ejemplo. Pero se los quiero compartir. Entonces, esta gráfica nos muestra la repartición del tiempo de aula tradicional. Entonces, nos muestra cómo, les quiero mostrar aquí en azul, tenemos el tiempo de inicio de la clase. Cuando nosotros dedicamos para las partes de gestión escolar y para ya cuando presentamos un tema y todo esto, tenemos una inducción. Entonces, aquí tenemos un primer espacio en azul. Después tenemos en rojo todo lo que tradicionalmente le dedicamos a la presentación de un tema nuevo, del área que sea. Nosotros le dedicamos el mayor tiempo de nuestra clase a este tema nuevo. Y por último, cuando llegamos al tiempo de dedicarnos a dudas y al aprendizaje profundo con nuestros estudiantes, tenemos el inconveniente del tiempo que se nos acabó la clase. Entonces, cuando llegamos a lo más importante, que es este espacio en verde, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, aquí es donde viene una de las respuestas del tiempo del aula inversa. Y como pueden ver, entonces tenemos el mismo tiempo de inicio de clase y tenemos el resto de la clase para ese aprendizaje profundo, esas dudas y esa consolidación de saberes con nuestros estudiantes. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nos da el aula inversa. Vamos a verlo contrastado. Entonces, aquí pudimos ver lo que acabamos de mencionar anteriormente, cómo este tiempo en verde aquí es tan reducido y en el aula inversa nos representa por lo menos un 80 o un 90% de nuestra clase. Entonces, esta es una de las primeras premisas y una de las primeras ventajas que nos da el aula invertida. Este video, nuevamente el reconocimiento para Miguel Sedov, que habla de que esto lo viene trabajando él hace unos 4 o 5 años en Argentina y hoy ha sido para él un gran apoyo. Tener el aula invertida nos permite poder maximizar ese tiempo en aula. Entonces, vamos a ver cómo tenemos algunos beneficios para nuestros estudiantes. Aquí recordemos que uno de los grandes beneficios es que nosotros vamos a poder generar equidad, dándole a nuestros estudiantes acceso a a herramientas digitales, dentro y fuera del aula. Entonces, esto genera acceso a ello y genera equidad. Entonces vamos a ver algunas de esas grandes ventajas para nuestros estudiantes que provee el aula invertida. La primera es que incrementa esa oportunidad para interacción entre profesor y alumno. Si ya mi estudiante viene con un input a mi clase, el tiempo que voy a poder tener y esa interacción profesor-alumno pues es mayor, porque yo ya no le voy a dedicar el mayor tiempo de mi clase a presentar el tema, sino ya al aprendizaje profundo. También nos dice que promueve la diferenciación y acomodación de estudiantes con diversos estilos y necesidades de aprendizaje. Entonces recordemos que tenemos nosotros que tener en cuenta los estilos de aprendizaje y las necesidades de aprendizaje, esas acomodaciones que nosotros tenemos que hacer en el aula y que la virtualidad pues no es una excepción. Entonces, una gran ventaja porque el estudiante al poder hacer una porción de todo de esta clase en su casa, va a poder, por ejemplo, repetir un video muchas veces, las veces que él lo necesite, o si es el estudiante que por lo general considera que con 1 o 2 veces que lo vea está bien, va a poderlo hacer a su propia velocidad, a su propio ritmo. Como le damos una parte de ese aprendizaje a nuestros estudiantes, el aprendizaje se vuelve activo y autónomo. Nuestro estudiante desarrolla independencia y responsabilidad. Le estamos dando en sus manos una porción de ese aprendizaje. Lo volvemos un actor activo de ese aprendizaje.
Tenemos que también aumenta ese nivel de comodidad del estudiante porque, como mencionábamos atrás, él lo acomoda al ritmo que puede controlar. Entonces, en su casa, él lee los artículos cuantas veces necesite, ve los videos las veces que necesite y lo acomoda a su ritmo, y un ritmo que él va a poder tener un control sobre. También nos dice que como el estudiante viene a trabajar colaborativamente en el aula, va a poder desarrollar estas cosas que mencionamos acá, y es el pensamiento crítico, va a poder adoptar posturas frente a determinados temas, va a poder tener interacción con sus pares y va a poder trabajar en equipo. Entonces, todas estas cosas que nosotros como docentes sabemos que nuestros estudiantes aman hacer en su clase, pues ahora van a tener mayor tiempo para hacerlo y van a tener una actitud más crítica frente a los temas de clase. Otros beneficios para nuestros estudiantes es que al tener esto y ellos ser más activos, entonces van a tener una mayor motivación y un mayor compromiso con ese aprendizaje. También que le vamos a dar un contenido interactivo que lo va a mantener conectado con ese aprendizaje y va a estar más pendiente de ese tema particular, de esas áreas que estamos desarrollando con él. Nos dice que también, dado todo lo anterior, pues tiene claramente un resultado positivo, un impacto positivo sobre los resultados, los exámenes y las evaluaciones que hacemos con nuestros estudiantes. Claramente no es nuestro objetivo principal, pero claramente es una ventaja que tenemos. Nos dice que también podemos crear ambientes de aprendizaje entre pares y que aquí vamos a ir preparando a nuestro estudiante para esas habilidades que va a requerir en su vida universitaria y profesional. Entonces recordemos que allí en los estudios superiores necesitamos un estudiante más autónomo y más apropiado de su aprendizaje. Entonces, con el aula invertida lo vamos a ir preparando para este camino. Y por último, claramente vamos a necesitar un rol muy importante de la familia, de los cuidadores, de padres de familia, para que hagan un trabajo conjunto con el estudiante. Claro, se trata de no recargar a las familias, pero aquí es muy importante porque ellos van a tener un rol también de apoyo a ese estudiante que va a tener un trabajo en casa. Entonces, tal como la virtualidad nos ha acercado un poco más el rol de los padres y cuidadores, el aula invertida también los mantiene muy, muy visibles. Ahora bien, entonces recordemos, como para cerrar esta parte de beneficio para los estudiantes, que aquí lo que tratamos es que tengamos un aula centrada en el estudiante. Aquí la idea del aula invertida es concentrarnos más en ese estudiante. Bueno, ahora vamos a ver algunos beneficios que tenemos también para nosotros como docentes. Entonces, ¿cuál? Pues dado todo lo que hemos mencionado atrás, tenemos un docente que tiene una mayor satisfacción laboral. Aumenta su satisfacción laboral porque ese sueño que todos tenemos y es poderle dedicar más al aprendizaje profundo y a esa parte práctica de la clase, pues ya lo vamos a poder hacer porque nuestro estudiante se va a encargar de adelantar un poco en su casa. Claramente entonces maximizamos la calidad de tiempo y vamos a poder tener mayor calidad de tiempo con nuestros estudiantes en el aula. Aquí donde de verdad vamos a poder, como lo vamos a ver más adelante, integrar con otras metodologías que siempre deseamos utilizar, pero que el tema del tiempo no nos lo ha permitido. Tercero, nos permite reducir problemas de comportamiento de esos estudiantes que están un poco desmotivados. Entonces ahora no van a estar ni aburridos ni con falta de compromiso, sino que van a estar más activos y van a tener un rol más de apropiación de ese proceso de aprendizaje. Y por último, nos dice que minimiza la interrupción debido a ausencias de estudiantes, porque aquel estudiante que falte va a tener una mayor facilidad de acceder a ese material que se vio en clase mientras él estaba ausente. Entonces, vamos a poder decirle, trabaja en esto, este es lo que vimos, estos fueron los recursos y después claramente le dedicaremos un tiempo para adelantar a esos estudiantes. Entonces, nos va a permitir minimizar esa interrupción debido a estudiantes que están ausentes por diferentes razones. Ahora nos vamos, antes de ver ejercicios prácticos y algunos tips que les quiero compartir, vamos a ver
¿qué viene con esta nueva normalidad que nos trae el COVID-19? Entonces, ¿qué hay post-COVID-19? ¿Qué sigue? Entonces, la invitación aquí a que ustedes piensen por unos segundos y me digan, de acuerdo con el contexto en cada uno de los países y en cada uno de los lugares donde ustedes son docentes, ¿qué pensamos que puede venir después del COVID-19? ¿Cuál es esa nueva normalidad? Y en estos días escuchamos algo muy interesante y es una nueva educación. Más que una nueva normalidad, lo que vamos a tener es una nueva educación. Una educación que se repiensa, que se recontextualiza. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que pueden suceder después del COVID-19. Una es el regreso progresivo por grados y con normas de bioseguridad. Entonces, el primero por grado se refiere a que, claro, cada país, cada secretaría tiene unas normatividades, pero que idealmente esto va a ser gradual, progresivo, y que seguramente vamos a empezar por algunos grados. En algunos países, en Latinoamérica, se ha decidido empezar, por ejemplo, por los más grandes. Por secundaria, para ir afianzando el tema de normas de seguridad e ir retomando, y después vamos empezando a bajar en diferentes grados hasta llegar a los más pequeños. Es una gran opción, por ejemplo. Pero recordemos que cualquiera que sea la estrategia debe ser un regreso progresivo. Y las normas de bioseguridad, bueno, sabemos el uso de tapabocas, mascarilla, como lo llamemos en los diferentes países, lo que hace es protegernos y proteger a nuestros estudiantes de este tema que igual va a mantenerse por unos meses y de pronto por unos años con nosotros. Entonces, este regreso gradual va a necesitar de todas unas normas y de un acompañamiento de nuestros estudiantes en este tema. Hemos oído hablar mucho del tema de alternancia. Entonces, esta alternancia lo que nos dice es que vamos a estar trabajando en la parte virtual y trabajando en la parte presencial tomando provecho de un camino que ya está recorrido, que la educación virtual tuvo una gran oportunidad de darse a conocer o de retomarse en muchos de nuestros países. Entonces, nos habla de que esa alternancia va a priorizar las actividades de práctica para optimizar el tiempo y el espacio. Entonces, si vamos a tener a nuestros estudiantes con diferentes formas en alternancia en nuestros colegios, pues vamos a querer optimizar esos tiempos. Y seguro las cosas prácticas, los laboratorios y todo. Entonces, para eso, el tema de la virtualización nos va a ayudar bastante y ya lo vamos a ver. Después tenemos un tema muy importante que se va a presentar, que lo hemos venido viendo, y es el learning loss. Es ese rezago de aprendizaje, es todo esto que se ha perdido en tema de aprendizaje por estos meses que hemos estado en cuarentena, en aislamiento. Entonces vamos a tener que lidiar con ese rezago, con ese learning loss. Entonces es algo que vamos a tener que tener en mente para organizar nuestros tiempos. Entonces volvemos a nuestra palabra clave, y es el tiempo, lo importante que es el tiempo en nuestras aulas. Y como hablábamos al principio de este slide, vamos a necesitar un repensar la educación. Entonces vamos a tener que recontextualizar la educación y pensar y hacer toda una observancia curricular, donde vamos a tener que ver qué es lo importante realmente de lo que estamos haciendo en los colegios. Entonces, ¿cuáles son esas materias que deben tener una mayor visibilidad y cuáles son aquellas que de pronto podemos tomar medidas y tener toda una observancia que nos ayude a tomar decisiones? Después tenemos que nuestros estudiantes con este tema del COVID-19 han afianzado esas habilidades tecnológicas y tienen ahora una mayor familiarización en ese entorno virtual y a esos recursos digitales. Entonces, la importancia de que no los dejemos de lado. Recordemos que la invitación es que los mantengamos con nosotros, tengamos con nuestros estudiantes este acercamiento que ya ganamos a los recursos digitales y a este entorno virtual, mantengámoslo vivo, porque seguramente vamos a necesitar trabajar con él unos meses más, y que la idea es que lo mantengamos integrado en el tiempo que nos quede de convivir con este COVID-19 o con lo que pueda venir. Y por último nos dice, dado todo lo anterior, nosotros vamos a necesitar seguir trabajando de manera blended, hacer un aprendizaje mixto, híbrido, como lo queramos llamar, y para esto muy importante que invirtamos el aula, que trabajemos con este Flipped Classroom que nos trae tantas ventajas. Entonces aquí
les he querido compartir algunas herramientas para empezar a hacer este tema de invertir el aula. Entonces, la primera primicia es no tenemos que reinventar la rueda. Aquí hay mucho ya realizado, pero vamos a hablar de algunas maneras de hacerlo. Entonces, una manera de hacerlo es nosotros podemos tener ya material creado por nosotros, nuestra experiencia nos ha dejado ya gran material creado y nosotros podemos utilizar herramientas como las que les estoy mostrando, como Facebook, Instagram, Twitter y demás redes sociales para publicarlas y para llegar a nuestros estudiantes por medio de ellas. Recordemos que necesitamos formas para llegar a nuestros estudiantes con material y con recursos. Entonces, una forma es tomar lo que ya tengamos creado y apoyarnos en estas herramientas o muchas otras para acercarnos a los estudiantes, para hacer una publicación de material propio. Recordemos que es muy importante que nuestros estudiantes, para que tengan un acercamiento a todo este material que estemos hablando, tengan acceso a este material por medio de dispositivos. Entonces tenemos esta imagen de un celular, pero no es solo el celular, es la tableta, es el computador, para que todo este material de Flip Classroom llegue a ellos de una manera muy dinámica. Entonces, por eso la inclusión de esta imagen de un dispositivo celular. La otra es, nosotros podemos crear material y ayudarnos en aplicaciones y herramientas que ya existen y que están creadas para apoyarnos. Entonces hablamos de nosotros creamos material, pero utilizamos cosas como las wiki o Kahoot, por ejemplo. Y hay herramientas y plataformas de esas que ustedes ya conocen y manejan que nos permite crear propio contenido, pero apoyados en aplicaciones, plataformas que nos hacen la vida más fácil. También podemos, en ese no reinventar la rueda, pues tomar provecho de material que encontramos en TED, en YouTube, con mucha facilidad. Entonces, esa es la manera de ir haciendo esta aula invertida y hacerla muy dinámica para nuestros estudiantes. Y claramente tenemos plataformas como Británica que ya tienen ese contenido ya organizado, son plataformas ya validadas y curadas para llegar a nuestros estudiantes con este material que necesitamos esté a su disposición para poder invertir el aula. Entonces, aquí el cierre de este slide es no hay que reinventar la rueda, lo tenemos hecho, es simplemente que lo empecemos a utilizar o que lo sigamos utilizando porque con seguridad que ya hemos hecho mucho de lo que les he mencionado. Ahora vamos a ver algunas características que nos presenta Británica para hacer este Flip Classroom. Entonces vamos a ver algunas de ellas. La primera nos dice que Británica nos provee acceso universal por diferentes dispositivos. Quiere decir que las plataformas de Británica se pueden acceder desde diferentes dispositivos como un celular, una tablet, un computador. Entonces esa es una primera herramienta que nos ofrece Británica para hacer el aula invertida. La segunda nos dice que es contenido seguro, actualizado y adecuado, que esto es lo que nos evita es la exposición de nuestros estudiantes a contenido inapropiado y a sitios web pues que no son los mejores para nuestros estudiantes. Entonces, no solo Británica, sino hay muchas plataformas que nos dan esa gran ventaja, que no tienen ventanas emergentes, que no tienen contenido comercial, entonces que nos aseguran que esa navegación que está haciendo nuestro estudiante cada vez por mayor tiempo, pues va a estar acompañada de una plataforma que tiene todo un acompañamiento de expertos detrás. Después tenemos el contenido y nos dice que debemos contar con una gran variedad de contenido para hacer aula invertida. Entonces, en ese sentido, Británica nos ofrece que cuenta con artículos, imágenes, audios, videos, actividades, juegos, repositorios de lesson plans para nosotros como docentes, pero para estudiantes, pues todo lo mencionado anteriormente. Aquí tenemos acceso a mucho contenido y variado. Después nos dice que características de productividad, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a todo lo que yo puedo hacer en esa plataforma. Entonces yo puedo navegar, puedo buscar información, puedo también imprimir, por ejemplo, puedo etiquetar información,
puedo enviar por correo, puedo tener acceso a repositorio de información, etcétera. Entonces, esas características de productividad son también un gran apoyo que nos da Británica para hacer el aula invertida. Quinto, nos dice que tiene funcionalidad para trabajar en diferentes idiomas y no solo eso, sino que nos provee opciones para trabajar con estudiantes que necesitan adaptaciones. ¿A qué nos referimos? Que Británica nos permite cambiar el nivel de lectura para nuestros estudiantes con diferentes adaptaciones, nos permite cambiar el tamaño de la fuente, nos permite tener audiolectura, audioescucha en las lecturas, nos permite tener subtítulos. Entonces, todas estas son funcionalidades que nos apoyan mucho en esas adaptaciones que debemos tener. Y por último, Británica nos permite tener unos informes estadísticos que nos permiten acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y tener un registro de ello dentro y fuera del aula. Entonces, estos informes estadísticos nos ayudan muchísimo a ese seguimiento que vamos a requerir y que estamos requiriendo. Después vamos a ver entonces a continuación un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, muy buena la teoría, pero queremos ir a la práctica y ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo Británica Digital Learning nos acompaña en esa inversión del aula. Aquí mi primer consejo es que recordemos que es muy importante y es una gran herramienta que nos proveen diferentes plataformas y es usar fondos virtuales. Aquí nos permiten tener a nuestros estudiantes en un contexto de aula. Y recordemos que esto los va a motivar más. Entonces, si es en la presencialidad, tengamos una imagen lista sobre el tema que vamos a tratar. En el caso de este ejemplo en específico, vamos a tratar sobre elefantes. Entonces, aquí tendríamos una imagen de bienvenida para cuando nuestros estudiantes ingresen al aula y van a tener ya un contexto. Si estamos hablando de la virtualidad, como pueden ver aquí en el centro de este slide, yo puedo tener este fondo virtual que va a permitir que cuando mis estudiantes entren a la plataforma van a tener también un contexto. Imágenes muy fáciles que en Británica tienen acceso por medio de ImageQuest, que es un repertorio, un banco de imágenes con un repositorio muy amplio, o de cualquier buscador también ustedes pueden tener acceso a una imagen que ayude a dar este contexto a sus estudiantes. Después vamos a ver un ejemplo específico. Digamos que nuestro tema hoy es sobre elefantes. Entonces, vamos a ver la diferencia entre diferentes clases de elefantes en el mundo. Y esta es una clase que tenemos planeada para estudiantes entre segundo y cuarto grado y que la podemos integrar con ciencias, lenguaje, artes, porque ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, el primer punto nos dice cómo hacerlo. Vamos a referirnos a el tiempo en el aula como el colegio o sincrónico si estamos mediados por una plataforma como en este momento estamos. Entonces, yo puedo tener clases sincrónicas o presenciales para este primer paso. El día 1 de mi clase, ¿qué voy a hacer? Yo voy a acompañar a mis estudiantes y voy a enseñarles cómo trabajar un diagrama de Venn. Para eso, entonces, les he traído un ejemplo. Yo aquí les puedo explicar, si yo fuera el docente, les explicaría cómo trabajar un diagrama de Venn. Entonces, les damos la teoría, les modelamos el ejemplo. Después les vamos a enseñar cómo navegar el recurso de Británica. No los vamos a mandar a casa donde no cuentan con nuestra presencia, solos a trabajar en algo que no conocen. Nosotros en el aula vamos a enseñarles a trabajar y a navegar los recursos. Entonces les vamos a presentar, en este caso Británica, les vamos a decir cómo navegarla, les vamos a decir que entran por su escuela, que en este caso tenemos la división en 3 escuelas, en Elementary para nuestros niños entre 5 y 12 años, Middle para nuestros estudiantes entre 12 y 15 años y High para nuestros estudiantes entre 15 y 18 años. Entonces, les enseñaríamos la navegación, les enseñaríamos cómo hacer una búsqueda para que cuando ellos ya estén en su casa sepan cómo abordar la plataforma. Entonces, ese es el segundo paso. Entonces, vemos aquí. Lo primero, vamos a devolvernos a la slide y vamos a retomar lo que estábamos diciendo. Lo primero es que yo les enseño a trabajar el diagrama de Venn, que ya lo vimos. Después, a cómo navegar el recurso. Entonces, ellos ya tienen esa familiarización con la plataforma. En casa,
Entonces recordemos, la clave de hacer Flip Classroom es saber reconocer esa porción que yo le voy a asignar al estudiante para que trabaje en casa y esa porción que vamos a trabajar conjuntos en el aula. Entonces, en casa, ¿qué van a hacer? Ellos van a ver unos videos que ya vamos a ubicarlos, van a leer unos artículos, pero esto no lo van a hacer solo, van a tener una guía. La guía puede ser que tenga unas preguntas específicas, unas actividades específicas para que ellos hagan en casa, pero también puede ser, en este caso, lo que queremos como docentes es que ellos tomen nota para la clase de, por ejemplo, de 3 a 5 hechos nuevos que vieron en esos videos o en esos artículos. Entonces nos devolvemos un poco a la plataforma para que veamos qué es lo que yo quiero que vean mis estudiantes. Quiero que vean estos 3 videos que tienen ese contexto de elefantes de lo que yo quiero que ellos vean y van a leer unos artículos. Van a leer este artículo dentro de Británica, que tiene un menú desplegable que ellos van a ir administrando y tienen audiolectura, por ejemplo, también. Y tienen unas herramientas que ellos van a poder manejar. Entonces, nos devolvemos acá y nos dice que el estudiante, perdón, va a poder tener ese input que estamos mencionando. Entonces va a poder navegar el recurso, ver unos videos, leer unos artículos, tomar notas para al otro día presentar en su clase. Entonces volvemos al tema presencial y nuestro estudiante va a poder llegar a la clase con ese conocimiento que ya trae y poder crear ese diagrama de Venn con nosotros, comparar, contrastar la información, haremos un trabajo por mesas con sus compañeros de una manera muy lúdica, muy dinámica. El docente va a estar allí para acompañar ese aprendizaje profundo, para despejar dudas, para ese trabajo interactivo y los estudiantes van a crear un póster o una figura en papel maché, por ejemplo. Por eso la articulación con artes. Y el día 3... el tercer día va a volver a su clase presencial o sincrónica, recordemos que estamos hablando de las dos opciones, y va a poder trabajar con ese conocimiento adquirido por medio del diagrama de Venn y ese póster o esa figura en papel maché que él creó. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vimos aquí es cómo aprender a coger mi lesson plan y trabajarlo y dividirlo, con el input que yo quiero que mis estudiantes trabajen, con una guía que yo les he hecho. Entonces recordemos que aquí yo les enseñé cómo trabajar el diagrama de Venn, les enseñé cómo navegar el recurso que yo quiero, que trabajen, para que en su casa ellos puedan trabajar con eso específico. Entonces unos videos, unos artículos, toman nota y vuelven a mi aula listos para comparar, contrastar, crear y trabajar con sus compañeros, para que un tercer día ya hay un producto que ellos van a presentar. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo hacer Flip Classroom. Recordemos que, nuevamente, entonces, la clave está en lo que yo le asigno al estudiante para que él trabaje en casa y lo que trabajamos en el aula, maximizando esos tiempos de aprendizaje profundo con nosotros en el aula. Para eso, entonces, Británica nos ofrece Británica School, nuestra plataforma en inglés, Británica Escolar, nuestra plataforma en español, con todos esos recursos. Recordemos que hablábamos de la variedad de recursos, que tenga artículos, imágenes, audios, videos, actividades, juegos, etc. Academic, que es lo similar para estudios superiores, y por último, Lumilabs, que es un recurso muy intuitivo y muy fácil que ha creado Británica para crear videos. Entonces recordemos que un video es una forma muy interesante que nuestros estudiantes trabajen en casa también. Yo puedo crear un video para que en ese tiempo de aula inversa donde mi estudiante va a estar trabajando en casa, lo que encuentre es un video que yo he creado, o que ellos creen un video para presentar en clase. Entonces también. Listo, y ahora vamos a volver a la parte académica con unos tips adicionales de este tema de aula invertida. Entonces, vamos a ver. El primero que nos dice, una de las primeras preguntas que siempre recibimos es, ¿qué hacer si mi estudiante no tiene acceso a internet o a dispositivos tecnológicos en su casa?
Entonces, claro, podríamos trabajar en la biblioteca o en la sala de computadores del colegio y decirle y especificar un tiempo para que él haga esa parte que debía hacer en su casa, la haga en nuestro colegio. Entonces, esa podría ser una solución. Otro tip importante es que nos dicen que nosotros cuando empecemos a implementar este tema de aula invertida, podemos trabajar con una de nuestras clases, uno de nuestros cursos, uno de nuestros grupos, como lo queramos llamar. Allí, con ese primer grupo, nosotros ganamos experiencia y empezamos a trabajar desde allí. Seguramente esta será una forma de crear expectativa y nuestros estudiantes van a ver cómo ese grupo está trabajando de una manera diferente y yo quisiera trabajar, entonces ya con esa experiencia que hemos ganado con este primer grupo, lo vamos haciendo en otros grupos. También muy importante que nosotros vayamos creando comunidad de aprendizaje, entonces que compartamos éxitos, fracasos, ideas, materiales, los lesson plans ya adaptados a esta metodología de aula invertida con nuestros colegas. Y entonces así vamos trabajando y vamos compartiendo estas experiencias exitosas. También nos dice que es muy importante que solicitemos retroalimentación, feedback a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, para seguir mejorando el proceso. Seguramente al principio nos van a decir que aquí hay una sobrecarga, pero nosotros vamos a explicarle, mira, no todo lo que el estudiante hace en casa viene apoyado con un trabajo que yo ya he hecho en el aula, donde yo ya les he explicado lo que van a hacer en casa, y con unas guías con las que ellos trabajan. Recordemos que ellos trabajan, pero deben tomar apuntes o llenar una guía, un cuestionario, o lo que sea. Entonces ese es un trabajo que de todas maneras va acompañado por el docente. También nos dice que se recomienda usar el aula invertida 2 veces por semana. No todos los días, sino que sea algo que sea innovador, pero que tampoco lo vayamos, digamos, a usar de esta nueva tecnología, así que no, que lo trabajemos, por ejemplo, 2 veces por semana. Nos dice que las personas que tienen más experiencia en Flipped Classroom lo hacen así, 2, máximo 3 veces por semana. También depende del tema y de todo el contexto que tengamos. Nos dice también que esta metodología de Flipped Classroom lo que nos permite es que se convierte en un modelo pedagógico que, como la gran ventaja que hemos visto, nos da es tiempo de calidad con nuestros estudiantes. Entonces lo podemos integrar con otras metodologías y otras cosas que siempre hemos soñado tener tiempo para trabajar. Y, por ejemplo, podemos tener esquinas de aprendizaje. Nosotros podemos llegar al aula y tener los estudiantes que trabajan en esta esquina haciendo esto, pasan a la otra esquina y trabajan en algo oral, pasan a la otra esquina y trabajan en algo artístico, pasan a la otra esquina y hacen una actividad más física, etcétera. Esquinas de aprendizaje como las conocemos. También puedo hacer e implementar en mi aula, gracias al Flipped Classroom, el Visible Learning, ese aprendizaje visible por el que yo trato de hacer muy, muy visible lo que nuestros estudiantes han comprendido de diferentes temas. Y también puedo hacer ese aprendizaje basado en fenómenos que también siempre requieren mucho tiempo y que el aula invertida nos va a dar esa gran ventaja. Entonces, no solo estas 3 opciones que les hemos querido compartir hoy, sino muchas otras que lo que siempre nos exigen es tiempo. Entonces, como Flipped Classroom lo que nos da es esa gran ventaja de poder trabajar más de cerca con nuestros estudiantes, con más calidad de tiempo, entonces nos provee una gran sombrilla para trabajar con otras metodologías. Y por último, recordemos que debemos utilizar recursos digitales validados y organizados para que mantengan esa motivación de nuestros estudiantes. Entonces, esos son los tips adicionales que les queríamos compartir. Y aquí, para cerrar, una frase muy importante con la que los queremos dejar, y es: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esto nos lo dice Benjamin Franklin, donde nos dice que el aula invertida, digamos, la aplicación que debemos dar hoy es que mientras que nosotros involucremos más a nuestros estudiantes, van a aprender más. Es diferente a que tengan una persona que simplemente imparte un aprendizaje, a que los involucremos en ese aprendizaje y le demos un rol más activo.
Entonces, eso era lo que les queríamos compartir el día de hoy en pantalla, en mis datos, para que cualquier cosa, cualquier pregunta adicional, con mucho gusto desde Británica estamos para apoyarlos. Está mi correo para cualquier duda, cualquier consulta y con mucho gusto. Fue para mí un placer haberlos acompañado hoy y les deseamos un feliz resto de día.